Algunas letras del abecedario, ¿no? Sí, sí, comenzamos la semana pasada con las 6 primeras letras y hoy comenzamos porque creo que a nivel de terminología vamos a aprender ciertos términos, valga la palabra, que van a ser útiles para los oyentes y que nos van a sonar algunos, pero vamos a profundizar. Bueno, a mí me suena la G, pero me Mm, suena la G por otras cosas. por Ahora es que alguna. es horario infantil, así no digo nada. Nada, pues sí, comenzamos con la G de Gap. Ujú. Eh, O sea, no es de punto G. claro, No, no. es de Gap. Vámonos G a de Gap, Gap. eso es, vámonos a la Es terminología menos inglesa. sexy, menos sexy. Bastante menos, pero y además nos vamos a un anglicismo, que es la terminología inglesa de gap, del hueco de mercado, que se crea en esas sesiones que ya hemos explicado alguna vez, en las que por algún motivo, cuando ha cerrado el valor el día anterior, ha habido una publicación de resultados. Es muy típico, sobre todo en las compañías norteamericanas o las compañías europeas, al día siguiente vienen con ese hueco que falta, ¿no? Entonces hay muchos oyentes y muchos inversores me dicen, a ver, Nicolás, ¿qué pasa? ¿Que no puedo comprar a este precio? Y digo, pues claro, no, porque en ese precio que tenemos los minoristas no tenemos la capacidad de entrar en el premercado, la prácticamente totalidad de los inversores minoristas, aunque hay algunas excepciones y algunas órdenes. Pero normalmente no podemos entrar. Por lo tanto, esos huecos pueden beneficiarnos si son al alza y perjudicarnos si son a la baja, si somos inversores a largo plazo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esos gaps, normalmente esos huecos, Susana, se van rellenando con el tiempo y Ya. es muy, muy útil verlos para saber niveles de análisis técnico que hemos hablado muchas veces, porque muchas veces esos gaps tienden a rellenarse con el tiempo, esos huecos. Ujú. Tenemos la G de Gap, la H. Bueno, pues la H, hablamos de halcones, de hawkies. Esta semana hemos tenido la reunión de la FED, de la Reserva Federal, en Estados Unidos, y los halcones son aquellos presidentes de la FED o funcionarios de la FED o de otros bancos centrales como el europeo, que son normalmente más duros en lo que se llama política Vale. monetaria. O sea, son más restrictivos, quieren apretar más los tipos de interés, están muy pendientes de esa inflación, tiene que bajar al 2% como es su objetivo, y ahí están los halcones. La contraparte serían las palomas. Las palomas, dovish en inglés, y hawkies en inglés el halcón. Por lo tanto, normalmente, Susana, últimamente hay más halcones que palomas. Ya, Hay gente ya. más crítica con el tema de la política monetaria. Vale. GHI. Y de indexados. Y de indexados. Yo creo que es la palabra A más ver. famosa o el término más famoso de lo que llevamos de los últimos años en lo que son inversiones. Supongo que habrá venido multitud de gestores contigo Sí, a hablar de los fondos indexados y sus ventajas. No vamos aquí a hacer una O sea, gran yo creo que explicación. ambos están condenados a entenderse, a convivir. Sí, Que esto es como a quién quieres más, a mamá o a papá. No. totalmente. Y al final los indexados lo están haciendo realmente bien. Tenemos que, para aquel oyente que esté un poco despistado todavía y que esté empezando, pues lo vamos a explicar. Simplemente los indexados son aquellos fondos que se ciñen a una ponderación de un índice o de un sector en general o de un grupo de bonos gubernamentales, un grupo de materias primas. Entonces nos vamos a indexar, vamos a ir con el mercado. Es decir, yo no quiero tomar decisiones en el mercado porque me ha ido muy mal este año. Pues bien, voy a buscar esos ETFs o fondos indexados para ir con el mercado. Que el IBEX 35 este año está muy bien y lleva un 6, un 7% de rentabilidad. Si tengo un fondo indexado del IBEX, tendré esa rentabilidad prácticamente parecida. Y eso es lo que es, ¿no? Ponderar los índices en función de su peso, de las acciones, y seguir con ellos un largo tiempo. La verdad es que los fondos indexados también, Susana, funcionan mejor a largo plazo que a corto. No vamos a estar especulando con un fondo indexado. GHIL. Toca la L. Liquidación. Aquí Vale. estamos hablando de cosas muy dispares, pero para que se entiendan los oyentes, ¿qué es eso de la liquidación? Liquidar una opción o un futuro. Estamos hablando ya de productos derivados, de fechas de caducidad. Cuando tenemos contratos de futuros y de opciones, estamos hablando de plazos, Susana. Estamos hablando de puntos en los que el producto derivado nos está llevando hacia un precio futuro, pero que ese precio de futuro va a tener una liquidación, lo que llamamos la hora bruja, que la hemos hablado alguna vez, el vencimiento de opciones y futuros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un futuro del azúcar o del cacao, que ha subido mucho, por lo visto, este año está siendo uno de los productos, Sí, además, sí, sí. el futuro del cacao, pues si quiero seguir en él, sé que tiene una liquidación y que tengo que comprar el siguiente contrato. Entonces,
Cuando hablamos de liquidación, hablamos de caducidad de los contratos. Hay que estar muy pendientes que muchas veces muchos inversores se quedan fuera porque su contrato se liquida y no están pendientes de comprar el siguiente contrato. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, vamos ahora con la M. Market Maker. Otro término... Me gusta, suena muy bien, ¿eh? Market Maker suena fenomenal. Es una terminología inglesa, como todos sabemos. Es como decir los fabricantes del mercado, los que fabrican el mercado. Claro, ¿y eso quiénes son? Entidades normalmente, pueden ser también a nivel minorista, pero normalmente son entidades muy, muy, muy grandes que compran y venden acciones y proveen liquidez para que tú y yo podamos comprar acciones, productos derivados y demás. Es decir, son entidades... Es muy importante, ¿no? Muy importante. O sea, pueden ser mercados organizados como puede ser la Bolsa de Madrid o la Bolsa de Estados Unidos, o la Bolsa de Frankfurt en Alemania. Nos proveen liquidez y por eso los market makers son tan importantes, porque nos hacen que podamos comprar y vender acciones. Con lo cual los market makers, quedaros con este término, es los que nos están proveyendo en el mercado de esa liquidez y esa compra-venta de acciones. ¿También pueden ser entidades privadas? También pueden ser entidades privadas. Hay que tener más cuidado porque estos productos son ya CFDs, se habla de la contraparte, se habla de que hay unos intereses por ahí, digamos, secundarios de la entidad gestora privada, pero bueno, hay que tener en cuenta que los market makers son muy importantes porque son los que nos dan la oportunidad de comprar, vender acciones en el mercado. Vamos con la N de Nasdaq. Bueno, el rey del mambo, las ¿no? tecnológicas, el que está de moda. El índice quizás más interesante de todos. No vamos a descubrir aquí el Nasdaq hoy, Susana, ya lo saben todos los oyentes, que es el índice tecnológico más importante del mundo. Y lo que sí que voy a decir es un apunte que muchos inversores me cuentan cuando hablamos en Banco de Inversión Global, hablo con ellos y me dicen, joder, dice Nicolás, es que el Nasdaq está subiendo un 30% y mis acciones del Nasdaq este año no van para arriba. Y yo les digo, es que ha cambiado mucho el Nasdaq, Susana. Sí. Últimamente, tú lo sabes porque hemos hablado multitud de veces de las magníficas 7, otras compañías, sobre todo de inteligencia artificial, que se están metiendo en la ponderación del Nasdaq y están distorsionando ese Nasdaq. A mí, principalmente, me gusta el Nasdaq Equal Weight, que es un índice ponderado por todas las acciones del Nasdaq en la misma proporción, no que Apple tenga un 8%, Microsoft un 4%, porque es que están copando el mercado, están copando ese índice y no es representativo. Entonces, cuando hablamos del Nasdaq Equal Weight, estamos hablando de realmente la salud de las tecnológicas. Muchas veces nos quedamos, el Nasdaq va muy bien. Ah, no, pues esto es fantástico, compro tecnológicas, cuidado. Hay que ver el Nasdaq en su ponderación igual en todas las acciones. Si nos vamos al Nasdaq normal, pues evidentemente las inteligencias artificiales de turno, las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Alphabet y demás, lo hacen bien, no es representativo del resto de empresas, que estamos hablando de más de 3.000 compañías en el Nasdaq. Oye, me interesa para terminar OTC, o sea, aquí podemos repasar todo el abecedario, ¿eh? Sí. Sí, tendríamos aquí para unos cuantos episodios. OTC, otras siglas en inglés, hablamos de Over the Counter, que es simplemente los mercados que se encuentran no regulados. Tenemos, por un lado, mercados regulados, hemos hablado de BME, de la Bolsa de Madrid, y hablamos de mercados no regulados, como Chi Square en Estados Unidos, por ejemplo. Son entidades privadas y aquí lo que hablábamos, al no estar regulados, fíjate, Susana, es un mercado que provee liquidez, pero es opaco y no es tan transparente como puede ser el IBEX o como puede ser, la Bolsa de Madrid o puede ser la Bolsa de Frankfurt. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas compañías, fíjate, hablando con muchos inversores me dicen, es que ahora me dice que está cotizando en un mercado OTC esta compañía americana. Digo, cuidado. ¿Sabes? Porque no pasa nada en principio, pero no vas a poder ver la liquidez, no vas a ver la contraparte, no vas a ver los libros donde están las compras y las ventas. Entonces es muy... a mí me produce un poco más de inseguridad, por lo cual yo siempre recomiendo a los inversores que no se fijen tanto en los OTCs y que se vayan más a los mercados organizados. Bueno, hemos repasado un trocito del abecedario. Hemos empezado con la G de Gap, hemos seguido con la H de halcones, I de indexado, L de liquidación, M de market maker, N de Nasdaq y OTC.
podemos seguir el próximo día, ¿eh? Yo creo que lo vamos a Sí, terminar. no, Yo creo que lo vamos a terminar. Y además, te has hay- ido arriba, ¿eh? vamos a buscar, sí, y vamos a buscar hasta la W y la Z, que suelen ser más complicadas. El otro día con un compañero del banco me decía, uy, pero cuando llegues a esas letras, ¿tú crees que vas a...? Hombre, Encontraremos, porque claro. en este mundo de las inversiones, Susana, tenemos... Es muy creativo y es muy emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Tenemos para adentrarnos en un mundo, en un mar de terminología y de aprendizaje que para mí es Y es un fundamental. poco poético también. Siempre. Hay que unir la poesía con las letras y con los números. Así Claro que que sí. vamos a seguir. Nicolás del Río, desde Banco Vic, muchísimas